Hay una fuerza autónoma y oculta que se expresa en todo elemento ornamental que porta una belleza en sí misma. Es por eso que, a la hora de evocar el concepto del ornamental, deberíamos desterrar la connotación peyorativa que suele manifestarse para definir sus cualidades específicas. La ornamentación habita en los orígenes mismos de la humanidad, como una de las primeras manifestaciones artísticas del hombre. Nació de la posibilidad de decorar su propio cuerpo. Esta pulsión decorativa se desplazó posteriormente hacia los objetos y al espacio, más allá de su funcionalidad instrumental. La cualidad ornamental es intrínseca a las prácticas escénicas. No existe un teatro que no sea, por su naturaleza misma, ornamental, que pueda prescindir del adorno, del oropel, del retorcimiento. Como aditamento y agregado, todo ornamento implica modelar un material preexistente, esculpir sobre algo ya hecho. En la historia escénica occidental, esa materia primigenia fue, durante siglos, la palabra. Sin embargo, siempre fue necesario construir un edificio para que la palabra pudiera ser escuchada. Esta estructura, hecha de un entramado sonoro y visual multiforme, concebida a partir del espacio, los objetos, el vestuario y la iluminación, y fundamentalmente a través del cuerpo humano, configura el sustrato ornamental de todo dispositivo escénico. En el teatro, el ornamento amplifica el concepto que la palabra encarna y vehiculiza, lo aumenta, lo clarifica. El ornamento en el teatro establece una relación secreta con la magia y con la sexualidad. Por un lado, todo ornamento invoca el deseo de hundirse, de penetrar en el cuerpo configurado por la escena. Invita, como la Alicia de Lewis Carroll, a ingresar en un túnel, a cruzar un umbral. A la vez, la aparición del vestuario y la escenografía, la emergencia de la luz y sus texturas, manifiestan una dimensión innegablemente erótica, vinculada al goce que produce el impacto sensorial y perceptivo. El placer suscitado por el ornamento es un placer orgásmico, extasiado. Por su carácter heterogéneo y fluctuante, tal vez no sea posible realizar un recorrido exhaustivo en la evolución del teatro ornamental. Pero sí es posible describir una genealogía fragmentaria, una historia hecha de supervivencias y transformaciones. En la escena medieval, los dioses y los ángeles se representaban a imagen y semejanza de los humanos. Sin embargo, los espectadores comenzaban a divertirse cuando el diablo hacía su aparición. Al no asemejarse a ninguna forma reconocible, la manifestación diabólica demandaba la invención de un rostro y de un cuerpo a partir del ejercicio de la imaginación pura. Había que convocar el artificio, había que adornar. La necesidad de otorgarle una forma definida a las figuras demoníacas y al infierno como territorio implicó el desarrollo de un intrincado mecanismo ornamental. Las características espectaculares de los misterios y los milagros medievales también ponen de manifiesto un elemento sumamente novedoso, revelador de la cualidad ornamental del teatro: la disolución de las fronteras entre la realidad y la ficción. Varios siglos después, el nacimiento de la estética barroca en diversos puntos de Europa reafirmó la condición ornamental de las prácticas teatrales. El despliegue visual de los ballets y las representaciones cortesanas invitaban a sumergirse en el territorio de lo onírico, de la fantasía y la extravagancia. El escenario se bañaba de oropeles y humos de colores. Ya en el siglo XX, las múltiples manifestaciones de la estética expresionista fueron la ostentación radicalizada del ornamento. Las sombras pintadas, las imágenes que quebraban todo principio de equilibrio o simetría, junto al descentramiento del lugar de la mirada y el uso ostensible del maquillaje, acentuaron la dramaticidad inherente al arte ornamental. Como fiel representante y heredero del expresionismo, el director polaco Tadeusz Kantor le otorgó al maquillaje un lugar privilegiado en la escena. Kantor reconoció en él su potencia como ornamento. En sus espectáculos, el vestuario mismo, intervenido con trazos de pintura, se maquillaba. El pasaje visual concebido por el creador polaco a partir del uso del claroscuro producía el efecto de una película en blanco y negro.
La evocación de la dimensión ornamental del teatro me lleva a narrar algunas experiencias personales. Cuando con Laura Yusen hicimos Boda Blanca en 1980, decidí construir un dispositivo en el cual encerramos a todos los actores dentro de lo que denominábamos confas. Se trataba de envoltorios transparentes hechos de tul. La imagen, elaborada en la escena, mostraba a los personajes adolescentes de la obra de Tadeusz Rosewicz confinados en el interior de una especie de crisálida. Hacia el final del espectáculo, las confas subían tironeadas por unos hilos transparentes y los actores quedaban finalmente libres. Aquí, el ornamento visual del dispositivo escenográfico fue el vehículo para materializar una sensación, una imagen que crecía de manera autónoma en torno al imaginario configurado por el texto dramático. A veces la textura misma de los materiales que componen el entramado de la escena revela la fuerza expresiva del ornamento. Pienso en Paso de A2, 1990, obra de Eduardo Pavlovsky, en la que participé como escenógrafa y vestuarista. Al interior de un departamento, la obra exploraba una compleja relación afectiva entre un torturador y su víctima. Recuerdo que en esa apuesta era necesario hacer navegar el efecto literario construido por el texto de Pavlovsky. A medida que se sucedían los ensayos, se me presentaron algunos recuerdos. Cuando era chica, mis padres me habían regalado un chancho. Para darle de comer, teníamos que prepararle afrechillo, una harina hecha a base de granos de trigo y maíz. Ese recuerdo colisionó con otra referencia visual. Se trataba de la lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, obra del pintor Rembrandt. En el cuadro, un grupo de cirujanos contemplan la disección de un cadáver a manos del doctor Tulp, un anatomista de la ciudad de Ámsterdam. En Paso de A2, las características espaciales de la Sala Babilonia, en la cual estrenamos el espectáculo, me permitieron ubicar a todos los espectadores en una disposición similar a la del cuadro de Rembrandt, esta vez alrededor de un plato. Decidí llenar ese plato de afrechillo. En varios momentos de la obra, Tato Pavlovsky y Susie Evans, su mujer, se hundían en la materia espesa del alimento para chanchos. Ese oropel de pensamientos visuales, en el que las imágenes del texto enlazaron con mis recuerdos infantiles y con la evocación del universo pictórico de Rembrandt, hicieron a la contundencia dramática del espectáculo. Este tipo de cosas es lo que yo denomino teatro ornamental. Se trata de una idea que nace del adorno, de esculpir sobre algo que ya está configurado, un agregado que multiplica la dimensión conceptual del espectáculo. El teatro asiste hoy en día a un progresivo debilitamiento de su condición ornamental. La simplificación del ornamento es en parte consecuencia de la desaparición de los oficios teatrales dedicados a la elaboración. La sustracción del carácter ornamental implica el debilitamiento de la fantasía. El teatro pierde su magia, se simplifica. Afirma una deriva orientada más al ejercicio racional que a la celebración de su fuerza erótica y sensorial. Sin embargo, en el ámbito de la danza contemporánea, el ornamento sobrevive y se reinventa a partir de la destreza física de los intérpretes. Por ejemplo, la obra del coreógrafo griego Dimitris Papaioannou ilustra la revitalización del efecto ornamental. Figuras que esbozan imágenes y seres monstruosos a partir del retorcimiento del cuerpo y el movimiento, abstraídos de su dimensión figurativa. En la producción de Papaioannou, la propia desnudez de los bailarines se constituye como ornamento, como puro ejercicio de la forma. A la vez, la pervivencia de la fuerza ornamental se expande más allá del teatro. En el presente, el grafiti y el arte mural, como pueden observarse en las calles y los barrios de Santiago de Chile, convierten la ciudad en un territorio de proliferación del ejercicio decorativo. El encantamiento que produce el grafiti disuelve la conciencia del espacio que lo circunda. Quedamos capturados por el placer contemplativo que se manifiesta a partir de los colores, las texturas y las formas. Funda un territorio que nos invita a sumergirnos, a traspasar un portal. Por su parte, en el ámbito audiovisual, la estética del videoclip ha elaborado una compleja arquitectura ornamental
que celebra la abstracción visual por encima del desarrollo de la historia, desplazando a un segundo plano la causalidad y la articulación narrativa. La evolución en los dispositivos lumínicos y la aparición de nuevos materiales plásticos permiten imaginar el porvenir del teatro ornamental, concebir una utopía posible. A través del láser y de diversos efectos ópticos, la luz puede construir espacios que trasciendan los límites físicos de los ámbitos teatrales, imaginar universos más allá de las fronteras de lo humanamente posible. El ornamento lumínico es capaz también de dotar a la escena de nuevas corporalidades. Tal como puede observarse en algunas prácticas orientales, el teatro ornamental del futuro será, posiblemente, una escena atravesada por la virtualidad, por lo evanescente. Desfilarán por ella hologramas, ilusiones incorpóreas, espectros. Tal vez en este espacio fantasmático solo quede la voz del actor, su materia sonora. Sin embargo, más allá de las innovaciones y de los cambios tecnológicos, nunca será posible concebir una escena que pueda prescindir del cuerpo de manera absoluta. Cuerpo y técnica, entonces. Dos fundamentos indisociables que mantendrán vivo el ornamento, el núcleo desde el cual el teatro se configura como un territorio insondable para el despliegue de la fantasía humana.